¿Cómo es la vida, no es cierto? Hoy día podríamos despertar con unas nuevas noticias. Hasta ayer en la noche hablábamos con nuestros invitados especiales del día de hoy, nuestros analistas psicólogos, y definíamos temas. Anoche hablábamos con Marinés, yo le consultaba cuál podríamos tocar. Ella me daba excelentes opciones, como por ejemplo las familias diversas, que sería un tema fantástico y que sí nos lo debemos. Nos comunicaba con Rodrigo, le decía, Rodrigo, este es el tema, empezaremos a abordarlo, en fin. Horas solo pasaron, de repente ni siquiera horas, unos minutos más, y el mundo entero se estremeció ante la noticia de que Estados Unidos bombardeaba Siria. La pregunta es, ¿cómo podemos ser indiferentes a una temática tan dramática? ¿Cómo podemos dejar de abordar aquello que de alguna manera, porque en este mundo globalizado uno estornuda y nosotros nos resfriamos, o al revés, nosotros estornudamos y ellos se resfrían, nos guste o no, estamos globalizados. Por eso hoy día me parece que es fundamental entender por qué el ser humano decide afectar a otro, por qué el ser humano utiliza su poder, ya sea poderío bélico, poderío económico, cualquier tipo de poder, para lastimar al indefenso. ¿Por qué confrontamos nuestras vidas en función a ideologías y solo son ideas? Eso solo lo podemos resolver con psicólogos. No habrá acá un solo político que me pueda explicar esto que estoy planteando. ¿Por qué el ser humano maneja el poder de manera tan dura? Doy la más cordial bienvenida a Rodrigo Ayo. Qué gusto tenerte, querido Rodrigo. Verónica, Marinés, un gusto poder estar aquí un viernes más. Bueno, tú me decías, el experto en temas políticos es mi hermano, sí, pero yo no quiero hablar de política hoy día, yo quiero hablar del ser humano, y ahí el experto eres tú. Definitivamente. Ok, qué bien. Gracias, gracias. De la misma manera, gracias amiga primero, porque anoche ya estábamos armando tema y todo, y yo lo cambié, te pido disculpas, sí, pero muchas gracias por aceptar que hablemos de esto. Como siempre, Verónica, muchísimas gracias por promover estos diálogos en la sociedad, porque si bien hoy día vamos a dialogar de un tema difícil, supuestamente para otros países, para otros estados, también vamos a estar dialogando sobre nosotros mismos, nosotros como seres humanos, en ese campo que tú decías. ¿Por qué? ¿Por qué los seres humanos hacemos guerra? ¿Por qué hacemos guerra de persona a persona primero, de grupo a grupo luego, de estado a estado? ¿Y por qué estamos prestos a meternos en este proceso? Creo que vale la pena analizar. Sin duda alguna. Ayer hablaba con mis alumnos de la universidad y les preguntaba, ¿estamos más predispuestos a la cordialidad o a la hostilidad? De manera sorprendente, todos me contestaban lo que yo esperaba escuchar, a la hostilidad. Es más fácil entrar al minibús y decir, buenos días, que tengan un lindo día, qué bonito está el sol. Jamás lo vamos a ver. O es más fácil entrar, permiso, a ver, levántese, no se apure, maestro. Es que somos mandados a ser para la hostilidad. ¿Y por qué somos hostiles? ¿Por qué es más fácil ser hostil que ser cordial? ¿Qué nos genera la hostilidad? Como tú dices, primero de persona a persona y luego ya lo que obviamente va a ir creciendo, ¿no? Hasta que sean estados los que confronten. Mira, dos cosas me gustaría tocar para dialogar sobre este tema. Muchas veces entendemos el maltrato, el abuso, la agresión como sinónimos de violencia. Y deberíamos partir diciendo que la violencia es ese estado de tensión entre dos personas en busca o en la lucha por el poder, con la idea de someter al otro. Esa es la violencia. Entonces la violencia va a aparecer a manera de agresión en primera instancia, una conducta innata hacia la defensa para la vida. Entonces alguien pasa, me empuja y yo instintivamente voy a hacer esto, voy a tener una conducta agresiva sin pensarla siquiera. Pero cuando ya pasamos a lo que se llama maltrato… Ahí voy a aterrizar, sí, porque tú estás hablando de un instinto y me parece fantástico, sí, pero se supone pues que como seres humanos ya hemos pasado la etapa del solo instinto, sí, porque si no, no sé, nos atrincaríamos unos contra otros en las calles, exacto, ¿no es cierto? Ya supuestamente hemos pasado la etapa del instinto, nosotros ya somos seres pensantes con un razonamiento lógico, formal, concreto, simbólico, no sé cuántos razonamientos hay, ¿no? Sí. Entonces, si ya hemos pasado supuestamente esa etapa, ¿por qué seguimos actuando con hostilidad? Planteaba la agresión, por ejemplo, como una conducta instintiva, en tanto
reaccionas para sobrevivir. Ya, de acuerdo. Y eso lo vamos a mantener. Pero hay otro nivel que ya es el maltrato. El maltrato ya es esta manifestación de agresión pensada. Es decir, hasta con quiero estrategia ya, hacer ¿no? sentir mal a esta persona. Ya, Y entonces puedo hacer esto sonriendo. Puedo decirte, Rodri, otra vez con tus lentecitos habías venido. Y estoy sonriendo, pero estoy llevando esta agresión ya a someter a alguien. Y un tercer nivel ya es el abuso, que tiene que ver con esta manifestación, pero ya sistemática para oprimir a alguien. Y en esto parece que como sociedad nos vamos preparando. Desde esta defensa que tiene el niño, que te agarra cuando tú te estás acercando demasiado, que es una conducta agresiva, innata, instintiva, hasta que entiende que si hace esto tú vas a hacer, y lo repite, el maltrato, y luego comienza a disfrutar de hacerlo. Así de niños comenzamos a vivir así. Siempre y cuando alguien no lo haya orientado en su momento, ¿no es cierto? Exacto, si alguien no le dijo, mira, puedes resolver esto sin hacer esto. Correcto. Y así lo mismo nos pasa, creo, Qué triste, en porque así como estamos viviendo una cotidiana hostilidad, los paceños somos altamente hostiles. No puedo hablar de Cochabamba ni de Santa Cruz, solo de la ciudad en la que vivo. Somos hostiles, nos gritamos constantemente, nos tocamos bocina, somos hostiles. Así también hay sociedades íntegras hostiles. Yo veo a veces la política y me pongo a analizar lo que hablan y realmente es una cadena de hostilidad, ¿no? Este me dijo esto, el otro me hizo un meme, el otro es un grosero, yo le respondo el doble y así terminamos haciendo una marea de odios que terminan pues justo en lo que hemos vivido las últimas horas. Gases tóxicos echados a una sociedad civil que nada tiene que hacer. Guerra química. Una guerra química que sinceramente no pensé verla. Siempre dije pensé que ya habíamos crecido lo suficiente como para no llegar a aquello, que ya nos habíamos civilizado, pero parece que no. La violencia hay que atenderla también desde esta faceta protectora, adaptativa y por el mismo hecho de ser agresivo, ¿no? Yo me protejo también a través de la violencia, ¿no? Tú vienes y invades mi espacio, yo no voy a reaccionar de otra manera, sino más bien con violencia. Exacto. También me permite adaptarme un poco en el contexto, por eso también estaba interesante cuando planteabas esto como instintivo, pero también esta forma, la violencia, en este caso de la agresión misma, lamentablemente, y por lo mismo que acabamos de decir, es evidente que se forma, que se vuelve una manera de comunicarnos, Ajá. ¿no? Sí. Porque no hemos aprendido otra manera más adaptativa de poder expresar o de poder inclusive demandar nuestras necesidades. Y funciona, Rodri. Además, por eso lo usamos, funciona. Verónica. Pero Somos por eso lo usamos. agresivos y funciona, eso es lo triste, ¿no? Que sí funciona. Entonces tienes un Y ahí aprendes a reforzamiento, maltratar. claro, tienes un reforzamiento positivo y como los seres humanos somos tan conductistas, entonces volvemos a practicar y no nos damos Tan cuenta. mecánicos finalmente. Cierto, del daño que En nos algunas estamos haciendo. cosas es nomás, el ser humano no está muy diferente. Pones una moneda de 5 pesos, sale una lata de Coca-Cola. El conductismo no se equivocó ¿No mucho. ves? Sí. Pero también en cuanto a la agresión, el acto de agresión también es, y lo plantearemos en tema de derechos, ¿no? Tú tienes derechos, yo tengo derechos, pero el acto agresivo es yo defiendo mis derechos, lo que yo considero mis derechos, pero el acto agresivo es eso. Y si tú tienes derechos, no sé, no me importa, seguramente los tienes, pero yo voy a defender lo mío, ¿no? Desde la cosa más sencilla, ¿cómo me puedes traer esta sopa asquerosa sobre mi mesa? ¿No? Porque voy a levantarme ahorita y te voy a pegar. Ese tipo de cosas. Sí, tienes derecho a reclamar. Sí, tienes derecho. Es pero importante. no de esta manera, no invalidando, violando, saltando, pisoteando los derechos del otro. Es tan importante lo que tú acabas de decir porque no solamente es la actitud para atacar, sino que muchas veces utilizas para defenderte. Me interesa aterrizar.
Tú tienes una maestría, la misma maestría en filosofía y ciencias políticas. es. Debemos ser las únicas psicólogas que hemos hecho esa maestría, Yo creo ¿no? que sí, No, y eso porque- te da una ventaja de lectura social, Social. familiar, muy, muy importante. Ahora, Marinés, ¿tú esperabas ver lo que hemos visto en imágenes tan dramáticas como gente muriendo por una guerra? Cuando yo vi la primera vez, no sabía qué había sucedido, no estaba al tanto, y veía las imágenes y decía, ¿qué ha pasado? ¿Han cruzado? ¿Se están ahogando? No o sea, tu cerebro no termina de procesar aquello. ¿Te imaginaste ver esta guerra química? Mira, me vas a sacar del lugar de la ciencia y voy a responderte muy sinceramente. Del Sí, corazón. sí, porque cuando yo era niña, yo recuerdo que tenía visiones Ay, no. y veía estas ¿Has visto situaciones, esto? Ay, todo no. esto. Y entonces cuando lo veo siento un dolor tan fuerte y yo no sé de dónde venía. ¿Qué sociedad, qué ha pasado con esta sociedad? ¿Somos todos? ¿Es ese lugar del mundo? ¿Son esos conflictos no resueltos que tienen ellos desde su poder, porque ahí hay un dictador, desde sus miradas religiosas que también están jugando? Mira, hoy día hemos comenzado a hablar de la violencia, de nosotros como seres humanos, porque aparentemente cuando hay guerra de estados, está separado de esto que estamos hablando acá. Y no es así, porque podemos llevar esto que hemos dialogado e imaginar que este estado es esta personita que se está defendiendo inicialmente, y este estado es esta personita que se está defendiendo, y luego, entre tanto defenderse, comienzan a medir el poder. Me encanta. Esta personita puede ser esta pareja, este hombre y esta mujer, que primero se está defendiendo, el otro se está defendiendo y luego comienzan a atacar. Y en medio están los hijos. Perfecto, muy bien. Y exactamente, sistémicamente podemos llevar este estado y este estado, se están defendiendo, están buscando sus espacios, pero comienzan a atacarse y en medio están todas estas personas que están muriendo. Y ahí tenemos un tercero que dice, yo voy a poner orden. El A padrino. mi manera, El ¿no es cierto? padrino. Y por tratar de poner orden termina lanzando una bomba más. Peor. Y alrededor estamos todos nosotros que hemos comenzado a fomentar esta comunicación agresiva. Cuanto más agresiva sea, mejor, más nos atienden. Y creo que lo que ha pasado en Siria, más allá del dolor de ver a los niños, de ver todo esto, debería llamarnos la atención a nivel personal, a nivel familiar, a nivel estatal, por supuesto a nivel político. En este espacio me he cansado de hacer un perfil psicológico de Donald Trump. Realmente le hemos escudriñado hasta de qué se va a morir al señor. Psicólogos, psiquiatras, hemos analizado qué tipo de comportamiento tenía, cuáles eran sus características de personalidad, sus traumas de infancia, sus excesos. Aquí lo hemos... Y después he visto que inclusive en Estados Unidos han empezado a ponerle atención a los psicólogos para poder entender lo que tenía. Bueno, acá lo hemos terminado identificando como un sociópata, ¿no? Que luego ha sido muy similar lo que ha sucedido en Estados Unidos cuando también alguno dijo, sí, este señor tiene estos rasgos. Bueno, este señor que se supone que va a ser el mediador está generando de repente más conflicto, y esta gente que necesita ayuda porque no puede resolver sus propios problemas, en vez de acudir, no sé, al psicólogo, está recurriendo al tío militar o al tío policía, que va a venir a meterles bala a todos, ¿no? Estamos todavía creyendo que la violencia puede resolver algo. Violencia con violencia, ¿no? Sí, violencia con violencia. Aquí es un síndrome, no sé de quién es más fuerte. No quiero usar la típica frase que siempre digo, pero es quién la tiene más grande. ¿Quién la tiene más grande? Sí, Es es la que no es jugada otra de los cosa. hombres eterna, Yo ¿no? siempre Sí, digo sí. que ese es un síndrome, ¿no? Sí. Yo pego, pero yo pego más. Yo estoy enfermo, pero yo estoy enfermo más. Yo hago daño, pero yo hago más daño. O sea, es siempre compararse más. Una competencia eterna. Una competencia eterna, ¿no? Y el error mismo aquí de paradigma. La violencia va a tener que parar la violencia. Y en todo caso, más bien lo único que encontramos de por medio es más y más sufrimiento, muertes, ¿no? Y creo que más bien ese debería ser
la primera señal de decir, bueno, este camino creo que no es el más conveniente. La Madre Teresa de Calcuta decía, si vas a organizar un movimiento antiguerra, no cuentes conmigo. Correcto. Claro. Si vas a organizar un movimiento Pro pro paz, ahí estaré. Exacto. Y esto como psicólogos nosotros deberíamos manejarlo adelante, porque también paralelamente nosotros decimos, la palabra marca. Lo que vas diciendo, lo que vas asumiendo como palabra, esas son tus realidades. Y entonces hablamos de movimientos antiguerra, pero comenzamos a discutir cuál es más poderoso y seguimos alimentando a este que quiere mostrar el falo más grande, en lugar de mirar realmente qué podemos hacer para tener paz. Y ahí yo retomo nuestra maestría. La política es una de las ciencias tan ricas, tan afectivas, una ciencia que está en búsqueda del vivir en común bien, pero no se entiende así. Cuando nosotros vemos analistas políticos, vemos en realidad gente que está guerreando, están en partidos que están tratando de mostrar quién puede más, quién hace menos, y esto es lo que está llevando. Por eso decía, en Siria, en este momento, ¿qué se necesita? Un encuentro político, pero que no es lo mismo un encuentro partidario, ideologizado, donde quienes están sufriendo son quienes necesitan ser apoyados. A mí me duele mucho ver que también parte de esto son sus guerras religiosas y sus creencias tan radicales que tienen, y cómo un ser humano puede construirse en función de su credo, pues de su creencia, y hasta matar y llegar a hacerlo, no sé, parte de su existencia, ¿no, Rodrigo? Y ese es el punto del fanático, ¿no? Del fanatismo religioso, que inclusive, por si acaso, no dirigiremos únicamente nuestra mirada hasta aquí en la esquina tenemos. Para hablar de esa posición tan intransigente, hasta groseramente radical, de mi religión, lo que yo pienso es lo correcto, y desde esa perspectiva los demás siempre son tildados de menos, vistos realmente como poca cosa, y esa es la posición del religioso, ¿no? Que no acepta una forma diferente. Inclusive de por medio también hay algo, ¿no? Ese miedo a tener que contraponer sus propias creencias con otras creencias. Entonces, antes de eso, simplemente, mejor me muero, el otro es mato. una amenaza, yo lo mato, ¿no? Yo lo elimino. Qué miedos tan horrorosos, Dios mío. Y el fanatismo religioso, por eso digo, hasta se disfraza de catolicismo, de evangelismo, de lo que quieras. Pastores, curas, fieles, están también por ahí, ¿no? En realidad es uno más de los miedos del ser humano que encuentra su tranquilidad en un credo. Claro. Y como aquello me está dando seguridad y tranquilidad, por Dios, nadie lo toque. A la pregunta es, si hubieras nacido en Katmandú, yo hubiera sido otra religión, hubieras estado ahí y ahí te hubieras aferrado porque tu temor es tan grande. Vuelvo a aterrizar otra vez en el miedo. El ser humano vive de miedo y con sus miedos es que se agarra del credo y ahí se queda y puede hasta matar. Se agarra de su profesión y ahí se queda y cree que esa es la que le está dando la verdad absoluta y con esto yo resolví el planeta. Con el tema religión específicamente hay un miedo que tiene nombre y apellido, ¿no? A ver. Y ese miedo es miedo a la muerte. Y generalmente las explicaciones de las religiones siempre apuntan en una visión más escatológica, ¿no? Más qué va a pasar después de esta vida. Por eso también de repente son nomás dentro de estos edulcorantes existenciales, son aquellas cosas donde dime por favor que después de esta vida hay otra vida. No me digas que esto es todo. Explícame qué va a ser después de mí, después de esta vida. Son las explicaciones. Entonces, definitivamente son fundamentales en mi vida, son los pilares de mi vida. Si tú me atacas eso, ¿con qué me quedo yo? Así que... Y es tanto así que como tú me estás garantizando que si yo me muero y mato en función a mi religión, y estoy garantizando que voy a tener la tierra prometida, entonces voy, muero y me mato. ¡Qué fantástico! Y podríamos añadir la obra de Erich Fromm, ¿no?
este miedo a la libertad. O sea, ¿qué hago con este ser humano? ¿Qué hago y hasta dónde asumo mis responsabilidades de existencia? Entonces, como me da miedo asumirme vivo, entonces apelo a esto, no quiero morir. Y por lo tanto, Dios me guía y comienzo a usar a Dios. Hay un video fantástico. Sí, hay un video fantástico, se llama ¿Qué mierda sabemos? No sé si lo han visto. No, los voy a pasar. ¿Sí? Es un video de física cuántica explicado por varios científicos, seguramente desde la academia bastante criticado, ¿no? Ya. Sin embargo, pone temas sobre la mesa de mucha relevancia y uno de ellos es Dios. Y dice, ¿qué nos pasa a los seres humanos que decimos que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza y somos nosotros quienes hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza? Sí. Entonces, no hay pecado más grande, dice una de las cientistas, que usar a Dios diciendo que Él te está usando a ti. Y creo que en las guerras esto pasa. En estos fundamentalismos de cualquier lado, esto pasa. Dios está siendo usado para destrozar. De verdad, en el mundo se ha matado más gente en nombre de Dios que en nombre del demonio. Por ahí es a quien le echamos la culpa, ¿no? Sí. Por ti, Señor, mira, una lucha santa. Qué maravilloso hacer que echarle la culpa a alguien, ¿no? Y no hacerte cargo tú de tu vida, Por ¿no? eso también alguien decía, un psicólogo decía, la otra visión es nosotros enseñorearnos de nosotros mismos. Pero cuando eso significa responsabilizarnos de nosotros mismos. Cuando no lo hacemos, vamos a fabricar pues alguien a quien culpar, a alguien inclusive creer que ordena nuestros caminos. ¿De dónde sale esa típica frase que a mí me confronta siempre con un esoterismo que no creo? Todo sucede por algo. Nos encanta que haya algo mágico de por medio. ¡Qué lindo! Nos encanta que haya algo, ¿no? Y ya. No hay. Yo prefiero, y además les enseñaba, mis hijos también te dicen lo mismo. ¿Todo sucede por algo? Sí, claro. Por tu descuido, por tu estupidez, pero no busques más allá. En las estrellas está escrito, no está presente en el futuro. Oye, acabo de encontrarla y la han titulado ¿Qué rayos sabemos? ¿Ya? What Ya, okay. Si dura 1 hora y más, 2 horas, la vamos a poner hoy día, la primera parte en la nueva era, a las 9 de la noche, la primera parte en la nueva era, y la próxima semana, la segunda parte en la nueva era también a las 9 de la noche, gracias a ti. Es muy interesante. Así que la vamos a colocar como parte de nuestro aprendizaje espiritual y todo aquello. Antes de irme a la pausa, yo quiero que empecemos a reflexionar sobre lo que pasa ahora en el mundo. Esto genera un temor mundial, lo que ha sucedido, empieza a haber, ya que vivimos de miedo, empieza a haber una paranoia colectiva, ha habido un problema al otro lado del mundo, Estados Unidos se está confrontando, seguramente Rusia va a proteger a su aliado que es Siria, va a querer reaccionar, se puede desencadenar. Esto puede generar en la sociedad. Van a venir mañana o pasado tus pacientes, Rodrigo, a decirte, doctor, hay guerra, ¿qué vamos a hacer? ¿O no? No sé necesariamente, pero yo creo que hay un síntoma bien directo que te muestra también de este ser humano que empieza a tenerle tanto miedo el vivir en la sociedad, ¿no? Y es justamente la depresión. Yo creo que la depresión es una factura a algo. Y todo es emotivo, pues, claro. Pensar que además creo que son 8,000 millones de suicidios al año, ¿no? Entonces una cifra así, pero que dices, ¿qué pasa ahí? Cuando tú te das cuenta también de que en relación a esto, ahí está siendo tan poca atendida la depresión, pero es alguien que simplemente ve el mundo y probablemente todo le resulta se siente indiferente, se siente tan dolido. ¿Cuántas veces me he encontrado con jóvenes, si estamos trabajando en clínica, estos jóvenes que te dicen, y esto es todo, pero he terminado el colegio, empezar la universidad, casarme, trabajar, ¿eso es todo? Depresión. Yo prefiero morir. Dice que Víctor Frank empezaba su terapia generalmente haciéndote una pregunta, y que me parece a mí muy dura, confrontado, pero lo que te decía era, ¿por qué no te suicidas hoy?
Y directamente te estaba llevando a confrontando con lo que llama esa neurosis noógena, ¿no? De falta de ¿Y tú sentido. por qué no te suicidas hoy? Yo no me suicidaría hoy porque me gusta mucho mi vida. Quiero todavía reír harto. Me esperan todavía mis hijos y quiero compartir mucho, mucho, mucho con ellos. Ajá. Y no sé, me encuentro inclusive hasta un gusto maniático por la música y por descubrir música. No sé, me parece que yo tuve una oportunidad de morirme hace unos años y mi cuerpo da crédito a todo eso, pero siempre tengo esta imagen. Es como si la muerte pasó en ese momento. Yo le hice dedo, te juro que le hice dedo. Ay, Rodrigo. Y no me quiso llevar. Pero cuando pasó dejó un papelito por ahí. Y cuando me acerqué y el papelito decía, ahorita vuelvo. Ay, apúrate a vivir bonito, entonces. Qué lindo, Ahorita vuelvo. Rodrigo. Víctor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, ¿no?, que es una de sus obras maravillosas, realmente te confronta a la vida. Y mientras Rodrigo hablaba, yo pensaba también en Freud, en este eros y tánatos, ¿no? Permanentemente este jugarse entre la vida y la muerte. ¿Por qué no te suicidas hoy? Porque quiero vivir. Y esa era una pregunta tan confrontadora que hacía Víctor Frankl, porque ¿qué significa vivir? Si estás jugando con la muerte, pregunta, ¿por qué estás tratando de mostrarte vivo? ¿Para quién estás muerto? O sea, todo esto se está jugando. Y la guerra de la que estamos hablando hoy día, ese es un espacio. En este momento, a partir de la guerra, por muy doloroso que sea, Siria está viva para el mundo. Y es muy doloroso pensar que tengas que estar en tanto dolor para existir para el mundo. Igualito que pasa con nuestros pacientes, ¿no?, que están en enuresis, en encopresis, están en intentos de suicidio, en alcoholismo, pero que están muriendo para que los vean vivos. Sí, exacto. Porque si dejan eso... Pero eso está sucediendo se los patológicamente en nuestra sociedad, ¿no? Sí. Ponemos los ojos en Inglaterra porque hubo un atentado. Así Ponemos es. los ojos en Francia porque hubo otro atentado. Porque ponemos los ojos en, qué sé yo, ahora en Colombia, porque bueno, han habido 200 muertos, luego en el Perú lo mismo. O sea, solo prestamos atención a la gente cuando sufre. Imagínense qué patológico es aquello. Espérame, tengo que ir a la pausa y a la vuelta vamos a ir profundizando aquello, porque no solo eso, sino que hay otro tema más. Quiero saber, ¿qué genera la guerra después? Los bolivianos hemos sido parte de varias guerras. ¿Qué sociedades hemos heredado luego de esas contiendas bélicas? Porque ahora, inclusive, en este instante, no crean que falta alguno que dice, no, el mar hay que recuperarlo con guerra y solo con eso vamos a recuperar el mar. Yo a veces digo, por Dios, quisiera saber hacia dónde, o se habrán olvidado. Empezaremos pensando solo en lo que fue una dictadura. Ya regresamos.